Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señora consejera. Traemos una comparecencia. Se ha hablado en los últimos tiempos, lo hablábamos el otro día, a través de distintas iniciativas. El Plan Canarias Te Cuida, hablaremos de él, al menos por mi parte, en la segunda intervención. Pero quería profundizar en un modelo que no es nuevo, pero que empieza a resolver con parámetros que me atrevería a llamar de calidad de vida, una de las etapas más importantes de cualquier ser humano, la del envejecimiento, la de un envejecimiento de calidad, sin tener que renunciar a aspectos esenciales como su propia privacidad o incluso su propio hogar. Me van a permitir, no soy muy amigo de los anglicismos, que desde este instante pocas veces me refiera al cohousing. No voy a llamarle ni cochabolo ni cochoso, pero sí creo que el término adaptado a lo que nosotros podríamos entender, uno de los que quizás más se podría asemejar sería el de vivienda colaborativa o el de convivencia solidaria. Y prefiero expresarme en este sentido. La primera vez, y ahora sí hago mención al cohousing, que empecé a hablar de este concepto no estaba referido a los mayores. Hace ya muchos años, este concepto, que tiene una tradición importante en algunos países europeos, estaba mucho más relacionado con las personas jóvenes. Creo que es importante ir identificando algunos de los formatos de convivencia, el modelo de convivencia habitacional, para ser capaces de identificar claramente a qué nos estamos refiriendo y cómo hay que enfocarlo. Aquel concepto de cohousing estaba mucho más relacionado con la precariedad, con personas que tenían bajos salarios y se enfrentaban a un modelo de alquileres muy alto. Por tanto, en la mayoría de las ocasiones no era una decisión propia, no era la elección de un modelo de vida, de un estilo de vida, ni siquiera de con quién compartes tu vida. Era un modelo que, asociado a la precariedad, estaba más motivado quizás por la necesidad. Hay otro modelo importante que se está poniendo también de relieve en los últimos años, aparece en el Plan Canarias Te Cuida, que es el de vivienda intergeneracional. Es otra cosa también. Aquí, en este caso, aunque pueda parecer lo mismo y se puedan dar algunas circunstancias similares, personas mayores que cuentan ahora con casas que ya se les ha quedado muy grande cuando sus hijos, sus hijas abandonan el hogar, ven ahí también una oportunidad para tener un ingreso adicional con jóvenes que con escasos recursos ven ahí también una oportunidad de tener una vivienda en un entorno casi familiar. Pero aquí, afortunadamente, el parámetro de precariedad es menor. Aquí empieza a aparecer ya sí una parte de opción personal, sobre todo cuando hablamos de nuestros mayores. Sirve para combatir la soledad y sirve también pues, para un modelo de aprendizaje para esos jóvenes que deciden compartir también con gente que desde la experiencia de su proyecto vital puede enseñarles muchísimas cuestiones. De lo que nosotros estamos hablando en el día de hoy es de un modelo autosuficiente donde las personas que lo integran deciden con quién vivir, con quién convivir, con quién envejecer. Y se dotan para ello de las condiciones adecuadas para desarrollar su proyecto de vida en esa parte final, compartiendo espacios comunes, manteniendo la privacidad del alojamiento e intentando seguir manteniendo esa figura que todos conocemos por hogar. Y es ahí donde ese cohousing para personas mayores, que reitero, prefiero llamar a partir de ahora vivienda colaborativa o convivencia solidaria, cobra una importancia enorme. Evita el aislamiento social, es otro parámetro fundamental, permite la autogestión de los mayores, por lo tanto también obligándoles en cierta medida a tomar decisiones, a interactuar, lo que produce también un retraso en la aparición de determinados problemas más asociados con edades avanzadas y además en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones, asociados a un modelo de cooperativa. Vivienda, alimentación, la sanidad, la higiene, el ocio, son distintos elementos que integran este apartado. Quizás en los últimos tiempos ha cobrado mayor relevancia por un elemento, y es la aparición de la COVID, y cómo se demostró que el modelo de macroresidencias, además de otros problemas que hemos ido desgranando hasta ahora, hacía muchísimo más vulnerable a las personas que allí vivían. Por tanto, y teniendo siempre como punto de partida el que nuestros mayores, el sistema que desarrollemos, el objetivo fundamental es que retrase en cuanto
más sea posible, si es su decisión, el abandono de su hogar y de su entorno, pero sí que puedan permitirles el ir planificando lo que decía al principio, donde uno decide pasar los últimos años de su vida o las últimas décadas de su vida. Porque, como veremos también, estamos hablando, afortunadamente, de una sociedad mucho más longeva que la que teníamos hace algunos años. Hablaremos también de lo que esto supone desde el punto de vista de ahorro para las instituciones públicas, si está bien gestionado, desde el punto de vista también de reducir la huella medioambiental, económica. En definitiva, muchísimos aspectos que configuran enormes ventajas en un modelo que podríamos resumir, para ya adentrarnos en la segunda parte con aspectos más concretos, en una dicotomía entre vivienda colaborativa, convivencia en comunidad frente a residencias o macroresidencias. Señor presidente, señorías, bueno, 20 segundos para intentar aclarar algo. Cuando se trae algo a esta tribuna sobre un modelo, sobre una iniciativa, sobre una propuesta, por cierto, como casi siempre, donde la ciudadanía va por delante de las instituciones públicas, el planteamiento no es sustituir todo lo que hay por ese modelo. El planteamiento es empezar a acompasar el ritmo de lo que la sociedad civil ya ha empezado a avanzar para que las instituciones no volvamos a llegar 20, 30, 40 años antes. Dicho esto, porque obviamente además en mi primera intervención dejaba claro que el principal objetivo era retrasar siempre todo lo máximo posible el abandono del propio hogar y del entorno, porque son dos elementos esenciales. El hogar incluso podría llegar, que es la idea, en cierta medida también, de la vivienda colaborativa, a seguir manteniendo ese espacio de privacidad y de hogar, pero es cierto que en muchas ocasiones su entorno, el entorno familiar, el entorno donde se ha crecido, es mucho más difícil. Por eso, cuando se habla del Plan Canarias, Te Cuida, hay 15 iniciativas específicas para intentar adaptar cada una de ellas a un modelo concreto. Por supuesto que la residencia, y sobre todo con la demanda actualmente que existe, el modelo residencial es una parte, nunca el de macroresidencia. Yo creo que en eso ya hemos alcanzado un consenso todos. Yo creo que ese es un elemento ya importante. Por supuesto también el de la atención a domicilio, el del refuerzo para intentar garantizar que la gente no tenga que abandonar su hogar. Pero no siempre es así. Y cuando no siempre es así, hasta ahora las alternativas generalmente eran muy pocas. Y es cierto que hay una parte relacionada con la vivienda colaborativa que puede dar la sensación de que o tienes muchos recursos o no vas a poder hacerlo. Y yo precisamente es la parte en la que coloco este escenario, coloco esta comparecencia en la consejera de Derechos Sociales y no en el consejero de Vivienda, y explicaré a continuación por qué. Pero creo que es importante situarlo. Se han dado aquí algunos datos ya, pero para que entendamos hacia dónde estamos yendo. Datos del INE del año 2021. Volvemos a alcanzar un nuevo récord, un nuevo máximo de envejecimiento, del 129%. ¿Qué se entiende por 129% hablando de este parámetro? Que 129 personas son mayores de 64 años por 100 jóvenes menores de 16 años. 129 mayores de 64 por 100 menores de 16. A nivel estatal, ¿sabe cuánto había en el año 2020? Estaba en el 125,7. 125 mayores de 64 por 100 jóvenes menores de 16. 3,4 puntos. Pero nos vamos a Canarias. Estamos en una situación un poquito mejor. ¿Por qué? Porque en el año 2021 había 126 frente a 129 en el Estado mayores de 64 por 100 jóvenes menores de 16. ¿Dónde está el problema? Que un año antes eran 119 mayores de 64 años por 100 menores de 16. A nivel estatal, en el último año, 2021, se creció en 3 puntos. A nivel de Canarias hemos crecido 7 puntos. La progresión es tremendamente preocupante. Luego hablaré del reto demográfico, que es otra variable que creo que nos da oportunidad también este aspecto para analizarlo. Y en 2035 todas las previsiones del INE dicen que en Canarias 1 de cada 4 personas serán mayores de 65 años. Obviamente, cuando estamos hablando de esto, vuelvo y reitero, no significa que todos tengan que irse ni a macroresidencias ni que tengan que estar en un sistema de vivienda colaborativo. Ojalá que la inmensa mayoría puedan seguir en su propia vivienda. Lo importante es que las administraciones empecemos a generar las condiciones para que la mayor
parte de la población pueda elegir el modelo. Partiendo siempre de una premisa, y es que nadie, absolutamente nadie, en función de sus recursos, quede desprovisto de una plaza, de un espacio, de un modelo alojativo lo más parecido a un hogar. Esa debe ser la premisa de cualquier administración pública. Por eso, cuando hablamos de esa convivencia en comunidad que representa la vivienda colaborativa, hay un elemento que es esencial, y por eso lo planteamos desde la perspectiva de derechos sociales. Además de buscar el espacio donde van a vivir y convivir y van a envejecer, el elemento esencial es que forman comunidad. Y esa es la parte en la que yo quiero poner el foco de atención. Forman comunidad, tienen procesos participativos, procesos de autogestión. Y este es un elemento absolutamente esencial que cambia un poco el paradigma frente al modelo residencial que hasta ahora se ha vivido sobre todo en los macroresidencias. Y aquí planteo ya la primera cuestión. ¿Por qué no trasladar en la medida o una parte importante del sistema de autogestión de la vivienda colaborativa a la dirección de las residencias? La primera premisa, obviamente, es pasar de residencias de 600 plazas a residencias de 60, 80, 120 plazas. Si no, obviamente, es mucho más complejo ese proceso. La distribución espacial de las propias residencias, que puedan tender más hacia el modelo de vivienda colaborativa, integrándola en distintos espacios, de tal forma que podamos asemejarnos más a ese sistema. Pero volviendo al planteamiento de que más allá de que obviamente debe de haber una dirección, esa dirección deba estar absolutamente participada. Ya hay residencias que trabajan en este formato, se trataría de profundizar mucho más en el mismo. Las ventajas que tiene el modelo de vivienda colaborativa ya se han planteado muchas veces, en muchas ocasiones anteriores, permite elegir con quién quieres vivir y convivir y envejecer, erradica la soledad, recupera las relaciones de vecindad, que, ojo, en muchas ocasiones, lo digo por no mitificar ningún modelo, cuando te quedas en tu casa, no siempre mantienes las relaciones de vecindad, ni siquiera con tu propia familia. Y en estos espacios casi es forzado, al final, a la hora de compartir los espacios comunes de esparcimiento, de sanitario, sociosanitario, de alimentación, donde se permite también, en ocasiones, digamos, esa relación. Promueve un envejecimiento activo, que es otro de los elementos esenciales, permite compartir espacios y generar servicios, y es una buena forma, en definitiva, de graduar la intimidad y la convivencia, que creo que es un aspecto muy importante. No voy a entrar en el ámbito del reto demográfico, al final el tiempo va corriendo, pero sí hay tres aspectos que creo que son importantes y es también ahí donde quiero enfocar esta situación desde la perspectiva de derechos sociales. Amplio, en el que también todos tenemos un consenso, hablamos de la reducción de la huella de carbono. Señor Campos, para añadir un minuto. Adelante. Reducción de huella de carbono por distintos aspectos. No me voy a detener tampoco ahí porque sería una variable mucho más amplia, pero sí en dos que creo que son importantes. La reducción del gasto público, que desde las administraciones se harían en un formato que es el hasta ahora existente, pero no para ahorrar dinero digamos, a la administración pública, sino para ver qué parte de ese dinero que hasta ahora iba a un modelo podemos destinarlo a gente que decida vivir con este formato, eligiendo en cierta medida, aunque no tengan todos los recursos y puedan acceder con los recursos que antes se daban para generar macroresidencias, por poner un ejemplo, para desarrollar este sistema. Pero también el de la planificación urbanística, y aquí entran los ayuntamientos, la posible cesión de suelo, para que algunas personas con tiempo, sin tener aunque sea muchos recursos, o dando tu vivienda a cambio de luego poder desarrollar este espacio que vas a compartir con las personas que en la etapa final de tu vida tú quieres hacerlo. Te pido 30 segundos. Sí, perdón, señor Campos, concluya, por favor. Sí, finalizo. Lo digo porque, vuelvo y reitero, yo preferiría quedarme donde yo vivo. Pero de repente hay gente que vive en una octava planta. De repente ya sus hijos no viven ni siquiera ahí, ni siquiera en ese municipio, a lo mejor ni en la isla. Muchos de sus vecinos a lo mejor ya no están. De repente al lado justo lo que tiene una vivienda de alquiler vacacional. Digo esto porque tenemos que tener la perspectiva mucho más amplia de que no hay modelo perfecto, de que debemos de trabajar para generar las condiciones, pero que sea al final cada uno quien decida cómo envejecer.